Hola, buenos días. Gracias por conectarse hoy al webinar ¿Conoces las ventajas de emitir deuda en el mercado de valores? Gracias a la colaboración de Caja Caracas Casa de Bolsa, la Cámara Venezolano-Británica de Comercio y FEDEUropa, la Federación de Cámaras Europeas, por acompañarnos en este webinar de hoy. Voy a presentar a los speakers. Said Nassar nos va a hablar de cómo se emite deuda en el mercado de valores. Said es abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Realizó el programa de estudios avanzados en mercado de valores de la Universidad Católica y actualmente cursa el programa de formación en materia de prevención de legitimación de capitales. Es corredor público de títulos valores y es consultor jurídico y director suplente de Caja Caracas Casa de Bolsa. Armando Hurtado, que nos va a hablar de qué dicen las normas del mercado de valores. Es abogado, egresado de la Universidad Católica, realizó el programa de estudios avanzados en mercado de valores de la Católica con SAIC y actualmente está cursando la especialización de negocios internacionales de la Metropolitana. Es asociado al Departamento de Mercado de Valores de Interiores y Abogados. Y por último, pero no menos importante, Dani Bertendi, que nos va a hablar de cómo funciona el mercado de renta fija. Dani es licenciada en Ciencias Fiscales, especialista en Derecho Tributario, corredor público de títulos valores y asesora de inversión. Tiene una certificación para formación en materia de administración de riesgos, lavado de capitales y financiamiento del terrorismo, etcétera, en el sector valores. Es gerente de tesorería y director suplente de Caja Caracas Casa de Bolsa. La intención de hoy es darle un paseo a todos nuestros participantes de cómo emitir deuda en el mercado de valores y cómo la emisión de deuda en el mercado de valores se ha convertido en una opción, pero incluso ir un poco más allá porque nosotros, los que estamos en el mercado de valores, consideramos que el mercado de valores es parte importante del desarrollo de un país, importantísima, y no solo queremos que se desarrolle tangencialmente como está pasando ahora por las condiciones del mercado, sino que queremos que haya una cultura de mercado de valores en Venezuela y para eso trabajamos. Entonces, comenzamos con Caja Caracas. Le doy la palabra a Said. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias, María Cecilia, por tu presentación. Muchísimas gracias por propiciar este espacio de conversación. Estamos muy contentos de estar trabajando con ustedes en esta alianza y de conversarles acerca de lo que nos apasiona, que es el mercado de valores y el financiamiento a través del mercado de valores. En primer lugar, quisiera conversarles sobre nuestra casa. Mencionarles que, bueno, tenemos más de 20 años prestando servicios financieros en el mercado de valores, que somos la primera casa de bolsa autorizada para la estructuración y negociación de valores denominados en moneda extranjera y que ocupamos los primeros 3 puestos o lugares del ranking de casa de bolsa en la Bolsa de Valores de Caracas. Esto quiere decir que durante y a lo largo de estos 20 años nos hemos mantenido pues en el top, haciendo operaciones y haciendo operaciones de financiamiento. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Está tardando un poquito. Está Okay. pensando. Hay un delay. Sí. Ya va, pero no sé. Ay, sorry. La voy a volver a poner, disculpa. Vale. 28. Entra.
Ok, continuamos. Disculpen el problema del sistema. No te preocupes. Una más atrás, porfa. Bien, les sigo hablando entonces de Caja Caracas Casa de Bolsa. Somos el miembro número 10 de la Bolsa de Valores de Caracas. Esto implica un convenio de membresía que tenemos para poder hacer operaciones a través de la Bolsa de Valores de Caracas. Somos depositantes profesionales en la Caja Venezolana de Valores. Tenemos un portafolio de más de 250 clientes activos y un sistema de administración de riesgo y legitimación de capitales totalmente adecuado a la normativa. Con esto lo que quiero transmitirles es nuestro apego a la ley como valor fundamental para el funcionamiento de nuestra casa y el de nuestras operaciones en Venezuela. Siguiente, por favor. Yendo al grano, hacia la pregunta que nos atañe, ¿cómo se emite deuda? Bueno, simplemente es a través de un mecanismo de oferta pública de valores tipificado en la Ley de Mercado de Valores o el decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Mercado de Valores del 2015, que consiste en la emisión de valores en masa representativos de deuda. Siempre me gusta hacer el hincapié en que no son los típicos valores que conseguimos en el Código de Comercio. Generalmente cuando alguien se acerca al mercado de valores, bueno, me pasó a mí de forma personal, al acercarme al mercado de valores, pensaba que iban a conseguirme con un montón de cheques y pagarés, ¿no? Como están establecidos en el Código de Comercio. Sin embargo, me encuentro con la sorpresa que hay otra ley que amplía este parámetro de títulos valores. ¿Cuál es la diferencia de un título valor emitido según el Código de Comercio y un título valor emitido según la Ley de Mercado de Valores o según el procedimiento de oferta pública de valores? La diferencia es que se emiten en masa. Esta emisión en masa permite darles liquidez, que generalmente es lo que se busca en el mercado, que haya liquidez en las operaciones, y además no solo que son emitidos en masa, sino que tienen igualdad de derechos o otorgan igualdad de derechos económicos y legales, ¿no? La diferencia es que si usted emite un cheque, lo libra en contra, por ejemplo, de un banco. En este caso, estaremos emitiendo un título valor que no necesariamente va a comprar una sola persona, aunque pudiera comprarlo. Debería ser un título con la suficiente liquidez como para poder encontrarse en el mercado. Y por eso es que se hace a través de un procedimiento de oferta pública controlado por una institución del sector público que se llama Superintendencia Nacional de Valores, que más tarde vamos a ver un poco más sobre ella. Siguiente, por favor. Hay una pregunta para aclarar a la audiencia. Bueno, lo vas a explicar aquí, pero quería que dejaras claro que el mercado de valores es un financiamiento sin intermediario. O sea, están todos estos actores, pero no hay intermediario financiero. Así es. Porque hay dos tipos de intermediación. Está la intermediación directa y la intermediación indirecta. La intermediación directa que se hace a través de nosotros como casa de bolsa, y la intermediación indirecta que se hace a través de los bancos. Cuando usted deposita un dinero en una cuenta corriente o una cuenta de ahorro de un banco, usted no sabe qué está haciendo el banco con ese dinero, lo que es una operación totalmente legal. El banco se voltea, lo presta a otra institución o lo presta a otra persona natural o jurídica, o otorga tarjetas de crédito en base a ese dinero que tiene a la vista que le pertenece a usted. En el caso del mercado de valores es una intermediación pura, donde nosotros participamos simplemente conectando las puntas, como decimos acá en el mercado, ¿no? Yo conecto la punta de comprador y vendedor y yo simplemente me gano una comisión por haber logrado esa operación, pero yo en ningún momento tomo el dinero. El dinero puede que pase por mí, pero no necesariamente se queda conmigo. El dinero, según las disposiciones, debe ir directamente a ese cliente, sea el emisor o sea el inversionista, dependiendo del tipo de operación que estemos realizando. Bien, veamos un poco el funcionamiento del mercado de valores. Esta es una lámina de una superintendencia extranjera que me gusta mucho por cómo ejemplifica cómo funciona el mercado de valores, un poco para ponerlos en contexto. En el centro están los intermediarios de valores, que es de lo que precisamente les estoy hablando.
hay un regulador o un fiscalizador de estas operaciones, pero a los lados vemos con una particularidad lo que se necesita para que ese mercado pueda funcionar. En primer lugar, necesitamos a un emisor de valores, que el emisor de valores es ya la cadena industrial o de industrialización, que tiene además por debajo unos mercados de productos, ¿no? Entonces, fíjense cómo la economía, una economía que esté funcionando, o unas operaciones de una empresa que estén funcionando, nos llevan a un mercado de valores que sea fluido, porque está la materia prima, está el emisor de valores que industrializa esa materia prima, viene al intermediario de valores y bueno, tenemos luego a una entidad reguladora, fiscalizadora que va a estar pendiente de que ese emisor esté haciendo operaciones correctas, de los títulos que ese emisor va a emitir. Y por el otro lado, pues tenemos demandantes de valores que básicamente son personas que necesitan hacerse con liquidez o personas personas que tienen excedencia de liquidez y que necesitan hacer una inversión, ¿no? Y esa inversión la destinan a estas personas emisores de valores que realmente necesitan financiamiento para poder continuar sus operaciones o para ampliar una línea de operaciones o para ampliar su producción. Además de eso, en el mercado de valores tenemos entidades de apoyo a la información, que en este caso serían las calificadoras de riesgo, sería la Bolsa de Valores de Caracas, y las entidades que hacen, digamos, las auditorías externas de información financiera, que más adelante les voy a hablar un poco más sobre ellas. Siguiente, por favor. Un comentario antes que lo pases. Toda la filosofía de la regulación y fiscalización del mercado de capitales tiene como norte la protección de los inversionistas, es decir, los demandantes de valores, porque se supone que son las personas que no tienen el mismo conocimiento que los intermediarios o que las agencias de información o que el mismo emisor que conoce su compañía y su producto. Entonces, toda la regulación del mercado de valores va dirigida a la protección de los inversionistas, que son los compradores de valores. Así es. Sí, por eso uno de los principios básicos del mercado es la estandarización de procesos, un poco para balancear ese desequilibrio que existe entre la información que se obtiene, ¿no? Correcto. Siguiente. Bien, como les había dicho y les había prometido, vamos a hablar un poco de quiénes participan en una emisión, quiénes participan ya en el mercado de financiamiento, de mercado de valores. En primer lugar está el emisor en el centro. Luego tenemos pues a la Superintendencia Nacional de Valores como ente supervisor, a quien se le solicita la autorización para la oferta pública, este procedimiento para obtener el financiamiento. Tenemos el agente de custodia y pago, que sería la Caja Venezolana de Valores. La Caja Venezolana de Valores en este sentido sería el depositante. Más adelante les voy a explicar un poco de qué va esta actividad. Tenemos un calificador de riesgo o SOGAMPI en el caso de que se trate de pymes. Más adelante lo vamos a ver con nuestro querido Armando, el procedimiento que dicen las normas en cuanto a las pymes. Tenemos un representante común, un agente de colocación, un agente estructurador. ¿Cuál es el orden de, digamos, el orden de necesidad de estas personas involucradas? En primer lugar, acudimos a un agente estructurador, que en este caso seríamos Caja Caracas Casa Bolsa, como casa de bolsa autorizada. Realizamos la estructuración de valores. La estructuración de valores no es más que un procedimiento donde adecuamos la estructura de esta empresa o adecuamos la empresa o el ADN de esta empresa para ir al mercado. Luego, pues hay que seleccionar un representante común. Una vez que hayamos ido a la Superintendencia Nacional de Valores, el representante común es una suerte de sindicalista de los inversionistas que van a comprar estos títulos. Siempre me gusta dar el ejemplo del sindicato de trabajadores porque más o menos es una función similar a la que ellos cumplen, ¿no? Su papel va a ser de estar deudores de que este emisor no desmantele la compañía para incurrir en un impago, que este emisor no esté haciendo operaciones fraudulentas o tendientes a que en algún momento no se genere utilidad y poder decretarse
digamos, en atraso o quiebra. Es decir, que es una figura que la superintendencia, en la que la superintendencia descansa y reposa un poco la fiscalización de este emisor, ¿no? Durante la vigencia de estos títulos valores. Además de eso, pues necesitamos una calificación de riesgo o una evaluación financiera a través de la SOGAMPI, porque se tratan de títulos valores de carácter crediticio. Al tratarse de títulos valores de carácter crediticio, necesariamente tenemos que, y legalmente tenemos que revisar la capacidad de pago y la capacidad de endeudamiento que puede tener este emisor en el futuro. Con Armando van a ver un poco la metodología, sin embargo, básicamente lo que se hace es analizar, proyectar a futuro la capacidad de pago que puede tener esta empresa, junto o versus un análisis retrospectivo de cómo ha sido el comportamiento del emisor o cómo ha sido el comportamiento del emisor con respecto al pago de sus deudas, cómo está asumiendo los pasivos, cómo ha estado el patrimonio, cómo han estado las ganancias y pérdidas durante los últimos 2 años anteriores a la solicitud de oferta pública, ¿no? Tenemos un agente de custodia y pago, que en este caso lo único sería la Caja Venezolana de Valores. La Caja Venezolana de Valores es una institución privada autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores para el depósito, custodia, transferencia y liquidación de valores. ¿Qué significa esto? Cuando me refiero al depósito, me refiero a el macrotítulo, que más adelante les voy a explicar qué es el macrotítulo y para qué se utiliza. Y cuál es la importancia del macrotítulo y la importancia crucial de la Caja Venezolana de Valores. En algún momento histórico, la Caja Venezolana de Valores lo que hacía era que empezó a traer pues las innovaciones tecnológicas, pero antes de la Caja Venezolana de Valores lo que se hacía era la transmisión de los títulos valores mediante endoso, ¿no? Literal como están establecidos en el Código de Comercio, cosas que han evolucionado a través de la Ley de Mercado de Valores y a partir del 2000 con la puesta en marcha de la Caja Venezolana de Valores. Además tenemos un agente de colocación, que más adelante les voy a explicar de qué se trata este agente de colocación, pero que el agente de colocación es un agente comercializador de estos títulos. Siguiente. Sí, ya lo veo. ¿Qué valores puedo emitir? Puedo emitir papeles comerciales, obligaciones quirografarias y títulos de participación. La diferencia de estos valores que puedo emitir: los papeles comerciales tienen una duración de hasta 1 año, las obligaciones quirografarias una obligación de 1 año en adelante, y los títulos de participación pueden tener una duración de hasta 1 año o superior a 1 año, pero la diferencia con respecto a los últimos dos es que utilizan quizás materias primas, inventarios para garantizar los títulos de la emisión. Generalmente se utiliza cuando la empresa no tiene flujo de caja suficiente como para aguantar una emisión de títulos valores. Siguiente. ¿Cómo funciona el procedimiento? La compañía solicitante consigna la solicitud de inscripción en el registro de emisores. Tendríamos 2 años para emitir nuestra primera solicitud de oferta pública. Luego, como emisores ya inscritos, consignamos toda la información a la Superintendencia Nacional de Valores, la cual va a tener un lapso de 20 días mínimos para la aprobación de la solicitud, prorrogable por 20 días más si en nuestra solicitud hay algo que ajustar, ¿no? O contados, estos 20 días contados a partir del último cambio que hagamos al expediente. Luego tenemos un lapso preparatorio de 3 meses para iniciar la oferta pública de valores, que en este caso sería iniciar este financiamiento. Inicia una fase de colocación primaria de valores con Caja Caracas Casa de Bolsa, y luego el emisor o su empresa se hace o recibe con el financiamiento. Siguiente. Documentación relevante a la emisión. No quiere decir que sea toda la documentación, pero sí quisiera hablarles un poco de lo que es más importante. En primer lugar, el prospecto de oferta pública, que se trata de un contrato de adhesión que constituye el centro de la emisión y que contiene además la información de la sociedad, las disposiciones sobre la emisión, el estado financiero y su calificación. Y en la siguiente lámina les muestro un ejemplo de un prospecto. Con este prospecto, básicamente le estamos diciendo al inversionista que se adhiera a todos los términos y condiciones de nuestra emisión
y le estamos diciendo a la superintendencia cuáles van a ser los términos y condiciones de la emisión. Esto quiere decir que todo el mercado debe estar apegado a lo que está establecido en este prospecto. Acá les traigo un ejemplo de prospecto de Coca-Cola que contiene los detalles de la emisión. Fíjense que habla de series, habla del vencimiento, habla de el rendimiento, de los cupones, cuál es su calificación de riesgo y cuál es el tipo de calificación que obtuvo, quién es su representante común, cuál es la fecha de salida de esta emisión y información muy básica sobre la compañía. Siguiente. Otra documentación relevante de la emisión es el macrotítulo, que es un documento físico que contiene los derechos económicos de la emisión, que son depositados en la Caja Venezolana de Valores para su negociación electrónica. ¿Cómo funciona el sistema electrónico de la Caja Venezolana de Valores? Yo emito un título tal como está establecido en el Código de Comercio, simplemente que vamos a tener un título valor que contiene toda la masa de derechos que estamos emitiendo. La Caja Venezolana de Valores lo deposita y realiza la custodia de este macrotítulo para que puedan existir los derechos económicos electrónicos que se van a negociar. Básicamente lo que hace la Caja es desincorporar los derechos económicos ilegales que están establecidos en este macrotítulo para llevarlo a un sistema de anotaciones en cuenta. Importante la actividad de la caja, porque sin el depósito y la custodia no podríamos negociar estos títulos valores o no podríamos negociar estos derechos electrónicos que estamos transando a través del sistema. ¿Okay? Siguiente. Acá les traigo un ejemplo de macrotítulo. Fíjense que el macrotítulo contiene ya los términos y las condiciones que vamos a ir ofreciendo en cada una de las series o la emisión completa. Contiene los derechos reales concedidos por el emisor, cosa tal que los hace ejecutables por parte del inversionista y constituye el derecho de propiedad y ejecutabilidad del título, como ya les había dicho. Siguiente. Ahora, ¿cómo recibo el financiamiento? El financiamiento lo recibe el emisor a través de un mecanismo de colocación de valores que no es más que la comercialización de estos títulos según la estrategia definida. Una vez que estamos autorizados por la Superintendencia Nacional de Valores, se sientan con nosotros en esta mesa y en esa mesa decidimos cuáles son los términos y condiciones con los cuales vamos a obtener este financiamiento según lo que esté pautando el mercado. Generalmente el financiamiento o el monto del financiamiento va adaptado a la capacidad económica de cada uno de las empresas o cada uno de nuestros emisores, pero las estrategias van en torno a lo que está establecido en el mercado. Siguiente. Y les hablo un poco sobre la colocación de valores. En este caso, el emisor y la casa de bolsa suscriben un contrato de comercialización de estos valores que no es más que un mandato para la comercialización. El objetivo es la suscripción de los valores ofrecidos mediante el corretaje de los títulos a los inversionistas. Y hay 3 tipos de colocación, 2 de ellas no se utilizan y una es la más utilizada en el mercado, que es en base a mayores esfuerzos. En base a mayores esfuerzos quiere decir que yo como agente colocador o como comercializador de estos títulos voy a hacer todo mi esfuerzo porque coloquemos completamente. Garantizada es que desde entrada yo estoy comprando los títulos y luego los comercializamos en el mercado en el caso de que yo quiera hacer como con ellos un mercado secundario. Y en firme es que yo le voy a comercializar los títulos en el mercado de valores y lo que quede o el remanente lo tomo para mí como casa de bolsa, lo que garantiza al emisor que se va a colocar al 100% en el procedimiento de colocación. Bueno, muchísimas gracias y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, a Armando. Hice un esfuerzo por concentrar mucha información, pero estamos a sus enteras órdenes en el caso que deseen reunirse con nosotros. Sí, aprovecho para decirles que pueden usar el chat para hacer preguntas, las cuales iremos respondiendo mientras las hacen. Les pedimos que usen el chat y no la voz para no interrumpir la presentación, pero estamos aquí para eso, para responder sus preguntas. Bueno,
seguimos con el siguiente tema de nuestra presentación de hoy, que es qué dicen las normas del mercado de valores, cuáles son las normas y qué prevén. Para esto le doy la palabra a Armando Hurtado. Bienvenido, Armando. Gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, María Cecilia. Buenos días a todos. Gracias a Ivy y María Cecilia por el pase. Ya atendiendo al tema de la normativa, en primer lugar debemos destacar que, como mencionaba Said, el mercado de valores se rige principalmente por el decreto con rango, valor y fuerza de ley de mercado de valores del año 2015. No obstante, la SUNAVAL de manera recurrente va publicando normas que desarrollan aspectos específicos para ciertas operaciones en el mercado de valores, y dentro de ellas, las más relevantes que han salido últimamente son las normas relativas a la oferta pública, colocación y publicación de las emisiones de octubre del 2019, las normas relativas a la oferta pública, colocación y negociación de valores emitidos por el sector privado en moneda extranjera, que fueron publicados en mayo de 2020, y las normas relativas a la oferta pública de valores de la pequeña y mediana empresa, que fueron publicadas en julio de este año. A medida que avancemos, iré ahondando poco a poco en cada una de estas normas. Siguiente lámina, por favor. Ahorita nos explicas, por favor, cómo se regula la oferta pública en general de valores. Estamos hoy concentrados en la renta fija o en la emisión de deuda, pero es necesario que sepamos que todas las emisiones de cualquier tipo de título se rigen por unas normas generales de oferta pública. Así es. Justamente, más allá de lo que desarrolla en términos generales el decreto de ley de mercado de valores, las normas publicadas en octubre del año pasado relativas a la oferta pública, colocación y publicación de las emisiones regulan en términos generales, si puedes pasar a la siguiente lámina, por favor, todos los aspectos relacionados con lo que sería la emisión de valores. ¿Quiénes pueden emitir? ¿Cuál es la hoja de ruta a seguir? ¿Quiénes participan? ¿Qué tipo de garantías se deben ofrecer? ¿Qué tipo de títulos se pueden emitir? Y todos los aspectos que rodean las emisiones en sentido general. Asimismo, se establece cuáles son los requisitos o recaudos para registrarse en el Registro Nacional de Valores, tanto los emisores como los títulos que van a emitir, qué se necesita para una autorización por parte de la SUNAVAL para emitir valores, entre otros. Ahora bien, es muy común que se confunda el registro con la autorización ante la SUNAVAL. Y como explicaba mi amigo Said, voy a ahondar un poco más en ello, ya que hemos recibido muchas dudas al respecto. Lo primero que debe hacer un emisor es registrarse ante el Registro Nacional de Valores y consignar una serie de recaudos para poder ser un emisor. Luego de ello, él contará con un periodo de hasta 2 años para poder realizar una solicitud formal de autorización ante la SUNAVAL. Y posteriormente, luego de que sea autorizada su solicitud, contará con un lapso de 3 meses que podrán ser prorrogables con justa causa para poder efectivamente registrar los valores que quiere emitir y proceder a la colocación. Ahora, ¿qué se necesita para el registro del emisor? Las normas para la oferta pública, colocación y publicación de las emisiones prevén alrededor de 13 recaudos distintos que debe consignar una empresa. No obstante, nosotros los agrupamos en información jurídico-corporativa, información financiera e información comercial. Todo este tipo de información es de fácil acceso para las empresas, ya que necesitan contar con ellas para el normal desarrollo de sus operaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de información jurídico-corporativa, nos referimos a quiénes son los accionistas, cómo está conformada la junta directiva y quiénes son sus miembros, cuál es la trayectoria tanto de esos miembros como de la empresa, cuál es su giro comercial, dónde se encuentra su sede principal y demás sucursales, y un resumen de sus actividades, cuál es la trayectoria de la empresa, a qué se dedica, cuál es su ciclo productivo y en qué rubro se encuentra. Luego, en cuanto a información financiera, tenemos el estado de situación financiera de la empresa, sus estados financieros actualizados, un listado de todos sus activos, entre otros. Y en cuanto a la información comercial, también se debe consignar lo que serían las referencias comerciales de la empresa, referencias bancarias y crediticias. Todo esto para tener una imagen ya más completa de quién es el emisor que está detrás de este intento de colocar títulos. Armando. Siguiente lámina, por favor. Sí, te escucho, María Cecilia. Para los emisores o para quienes están pensando en hacer una emisión, nosotros les recomendamos que vayan organizándose y que incluso pueden registrarse. Registrarse no implica hacer una emisión,
pero es un paso previo que puedes cumplir para luego, cuando se den las condiciones del mercado, hacer la emisión que pretendes hacer o que quieres hacer. Sí, así es. Efectivamente, el registro es el primer paso que se debe realizar y este registro no implica necesariamente la emisión de ningún tipo de título o valor. Simplemente es un paso previo que se debe realizar para que una vez que se tenga la intención y se encuentre la empresa en condiciones o que quiere emitir deuda, ya se encuentre registrada como emisor en el Registro Nacional de Valores, ya que sin este registro no puede proceder con los demás pasos para poder emitir sus valores. Bien, pasando al segundo conjunto de normas que nombramos, están las normas de la oferta pública, colocación y negociación de valores emitidos por el sector privado en moneda extranjera. Estas normas regulan quiénes pueden emitir este tipo de valores, qué instrumentos pueden ser emitidos y todas las demás condiciones referentes. En cuanto a los emisores, tienen que ser parte del sector privado y pueden ser cualquier entidad nacional o extranjera. Dependiendo de si es nacional o si es extranjera, tendrán ciertas normas particulares que rijan sus condiciones para la emisión. En cuanto a los instrumentos financieros que pueden ser emitidos, las normas contemplan las obligaciones, los papeles comerciales, los títulos de participación y el pagaré bursátil. No obstante, la SUNAVAL siempre se reserva la potestad de autorizar cualquier otro tipo de título o valor a tal efecto. Siguiente lámina, por favor. Como todo tipo de emisión de valores en la bolsa, se requiere la previa autorización de la SUNAVAL. Los emisores de valores deben obtener esta autorización y de igual modo, los valores que vayan a emitir tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Valores, tanto el emisor como los valores que vayan a ser emitidos. Siguiente lámina. En cuanto a la emisión de garantía, aquí hay una diferencia entre aquellos emisores que están domiciliados en el país y aquellos que se encuentran domiciliados en el extranjero. Para los emisores domiciliados en el país se deben emitir garantías a favor de los inversionistas a satisfacción de la SUNAVAL. La garantía no es más que un mecanismo jurídico para asegurar el cumplimiento de una obligación en un tiempo y lugar determinados. Y estas garantías son constituidas para poder proteger o asegurar el cumplimiento a los inversionistas que son aquellos acreedores de la deuda. Estas garantías deben ser emitidas por sociedades mercantiles, bancos o instituciones aseguradoras. Y dichas inversiones deben estar en la misma moneda en que se emitan los valores que garantizan o en moneda nacional. Pero en cualquiera de las modalidades en que se emita la garantía deben cubrir el monto total de la emisión autorizada más los intereses y todos los gastos asociados con la emisión y la colocación. Ahora, las garantías, y en especial las garantías denominadas en moneda nacional, tienen que ser actualizadas periódicamente para que sigan cubriendo lo que sería el monto total de la emisión con los demás gastos. Los tipos de garantías se agrupan en garantías reales o personales. Las reales son aquellas que están respaldadas por bienes físicos como hipotecas o prendas, y las personales son aquellas respaldadas por una persona jurídica. Las más comunes son la fianza y la fianza bursátil. Siguiente lámina, por favor. Este es un punto muy importante, perdón, este es un punto muy importante de la emisión en moneda extranjera y a quién va dirigida, porque esta es la pregunta, diría yo, focal de para qué sirven estas normas. Los emisores domiciliados en el país, como va a explicar Armando, tienen que tener un plan de negocio enfocado a la exportación y ya explicaremos por qué. Así es, María Cecilia. Esta parte es fundamental. Las normas prevén que para los emisores domiciliados en el país deben presentar un plan de negocios con unos niveles de producción que estén dirigidos a la exportación y de esta manera respaldar la emisión de los valores. Esto se prevé de esta manera ya que es a través de la exportación que el emisor domiciliado en el país va a obtener los fondos en moneda extranjera, los recursos para poder pagar la deuda contraída más los intereses y demás condiciones asociadas. Es por ello que se le exige a los emisores domiciliados en el país y no a aquellos que están en el extranjero. De igual forma, al igual que toda emisión, la emisión en títulos valores de moneda extranjera requiere necesariamente de la presentación de 2 dictámenes de sociedades calificadoras de riesgo aprobadas por la SUNAVAL totalmente independientes. Y estas sociedades deberán revisar su calificación de manera semestral si es un valor emitido a corto plazo o anual si el valor es emitido a largo plazo. Siguiente lámina, por favor.
Otra parte muy importante de estas normas y que todavía se encuentra en desarrollo es la negociación de los valores emitidos, ya que estos valores, su negociación puede efectuarse tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Si se realiza en moneda nacional, deberá hacerse de conformidad con lo establecido en la tasa corriente de mercado, tal y como lo establece el artículo 8 del convenio cambiario número 1. Asimismo, esta negociación debe realizarse necesariamente a través de bolsas de valores que se encuentren inscritas en la SUNAVAL, y en cuanto a la liquidación de los saldos en moneda extranjera de dichos valores, debe ser efectuada necesariamente en cuentas de moneda extranjera que se encuentren dentro del sistema financiero nacional. Esto conforme con las normas que emitió la SUNAVAL al respecto. Ahora, hablando ya de los emisores domiciliados en el extranjero, hay una serie de recaudos distintos a los emisores domiciliados en el país, pero lo más importante son que tienen que estar necesariamente registrados y autorizados por la SUNAVAL, deben cotizar también en mercados extranjeros que sean objeto de oferta pública y de igual forma deben presentar 2 dictámenes de sociedades calificadoras de riesgo con parámetros similares o superiores a los que se establecen por las sociedades calificadoras de riesgo en Venezuela. Es decir, que la calificación de riesgo que ya tienen por hacer oferta pública en otro mercado es suficiente debería ser suficiente para Venezuela si hablamos de un mercado que sea más desarrollado que el venezolano, que hay muchos. Sí, efectivamente, la sociedad emisora extranjera puede contar con una calificación realizada en el extranjero, evidentemente, siempre y cuando los parámetros que tomen en cuenta estas calificadoras de riesgo sean similares o superiores, como deben serlo, a las venezolanas. Bueno, ahora vamos a hablar de la oferta pública de valores de las pequeñas y medianas empresas. Esto es una novedad, es bastante reciente la emisión de estas normas y es donde pensamos que puede haber un desarrollo importante del mercado de capitales y de la entrada de pequeñas y medianas empresas al mercado de capitales, que es, creo, el objetivo principal de todos los que participamos en el mercado de valores. Así es. Gracias, María Cecilia. En primer lugar, para definir lo que es la pequeña y la mediana empresa, estas normas definen pequeña empresa como toda unidad de producción y bienes y prestación de servicios que cuente con una nómina promedio anual de hasta 50 trabajadores, y mediana empresa aquella que cuente con una nómina promedio anual de hasta 100 trabajadores. Es decir, que si una unidad de producción cuenta con 100 o menos trabajadores, es automáticamente calificada como pequeña o mediana empresa y por lo tanto, si quiere hacer emisión de deuda, le aplican estas normas particulares. Anteriormente, el decreto de ley mercado de valores establecía en la definición de pequeña y mediana empresa que además de tomar en cuenta su nómina promedio anual, también tomaba como referencia su facturación promedio anual con base en unidades tributarias. No obstante, a través de estas normas se eliminó ese baremo y ahora solo se toma en cuenta la nómina promedio anual de los trabajadores de la empresa para poder determinar si son pequeña o mediana empresa, por lo cual ahora en Venezuela muchísimas empresas califican como pymes. La pregunta obligada sería ¿cómo demuestras cuántos trabajadores tienes? Sí, gracias por la pregunta. Es muy simple, al acudir al Seguro Social y ver cuántos trabajadores tiene inscrita la empresa, se puede determinar si su nómina promedio anual sobrepasa o no los 100 trabajadores y de esta manera saber si lo rigen las normas las normas regulares para la oferta de colocación y publicación de valores o las normas para las pymes. Ahora bien, pasando a qué tipo de valores pueden emitir las pymes. En principio, las normas prevén que los valores objeto de oferta pública por parte de la pequeña y mediana empresa son los títulos de participación y el pagaré bursátil. No obstante, la SUNAVAL se reservó y de hecho ejerció la potestad de autorizar otros valores no previstos en la providencia, como son los papeles comerciales. Recientemente, la SUNAVAL publicó los modelos de prospectos simplificados, y ya les hablaré un poco más sobre eso, de aquellos valores para emitir por parte de las pymes, y dentro de esos prospectos publicó el modelo para los papeles comerciales. De esta manera autorizó de manera tácita lo que sería la autorización de un nuevo valor a poder ser emitido por las pymes, y de hecho las primeras emisiones de pequeña y mediana empresa de valores han sido a través de papeles comerciales. Siguiente lámina, por favor. Al igual que cualquier emisión, las pymes deben obtener su previa autorización por parte de la SUNAVAL para poder emitir los valores y deben cumplir con la normativa que regula la oferta pública de valores, salvo los requisitos que están exceptuados por estas normas especiales, las cuales a continuación haremos referencia. Siguiente lámina, por favor. Sí, es importante que por tratarse de pymes,
hay una cantidad de excepciones que hacen muy atractivo o más atractivo que otros valores, otras emisiones, perdón, la emisión de deuda para las pymes. Y eso es lo que queremos resaltar, que en cierto sentido es más fácil de lo que la gente se imagina. Mucha gente le cuesta entrar al mercado de valores porque se imagina que la cantidad de normas que tiene que cumplir es inmensa y realmente es un poco de organización interna lo que hay que tener para entrar al mercado de valores y como veremos al final con la presentación de Yanni, son muchas las ventajas que se tienen. Así es. Dentro de las excepciones de las normas que regulan la oferta pública de valores para las pymes encontramos 4 principales. La primera es que la emisión al público en general solo puede realizarse si la oferta de valores presenta garantías. En este sentido, se debe tomar en cuenta que la emisión se encuentra reservada para inversionistas institucionales, véase bancos, entidades de seguro, cajas de ahorro, fideicomiso, entre otros. Pero si se quiere destinar el título al público en general para que cualquier inversionista pueda tener acceso a él, necesariamente se debe garantizar la emisión de los títulos valores. Y hablando de ello, ¿qué tipos de garantías prevé la normativa? Esto dependerá del título valor del que se está hablando. Si hablamos de títulos de participación, hay unos tipos de garantías muy específicos como la garantía general, garantía de margen, exceso de flujo de fondos y sustitución de activos. Y si hablamos de pagaré bursátil, las normas hablan es de un aval solidario por cualquier otra persona distinta de la emisora. No obstante, de nuevo, la Sunaval se reserva la potestad de autorizar cualquier otro tipo de garantía que considere suficiente para garantizar la emisión y proteger a los inversionistas. La segunda excepción a las normas que regulan la oferta pública es la presentación de un prospecto simplificado. Las normas exceptúan a la pequeña y mediana empresa de presentar el típico prospecto que se exige a las empresas para emisión de valores y en sustitución se publicó un modelo de prospecto simplificado para que la pequeña y mediana empresa pueda efectivamente solicitar la autorización para la emisión de los valores. Aquí tenemos el modelo publicado por la Sunaval contentivo de este modelo de prospecto simplificado. Siguiente lámina, por favor. Esta es una de las diferencias que más ha hecho ruido en el mercado y es el hecho de que los estados financieros que debe consignar la empresa que quiere emitir tienen que estar dictaminados por una firma de contadores, pero no necesariamente esta firma debe estar inscrita en el Registro Nacional de Valores. Para la emisión de títulos valores en el mercado regular, se solicita que la firma de contadores que dictamine los estados financieros de la empresa se encuentren registrados en el Registro Nacional de Valores. No obstante, para las pymes se exceptúa esta obligación y por lo tanto los estados financieros que presenten pueden estar dictaminados por cualquier firma de contadores. Sin embargo, como todo en el mercado, como cualquier mercado, el reconocimiento y la calidad de los participantes es una especie de garantía del producto que tú estás dando. Entonces, que tú estés calificado, que tus estados financieros estén dictaminados por una firma de contadores reconocida, siempre es un atractivo a tu emisión frente a otra. Así es. Sí, no se exceptúan aquellos, todo lo contrario, aquellas firmas que se encuentren registradas es un valor agregado a la emisión. Pero para poder ayudar a la pequeña y mediana empresa, sobre todo con lo que es los gastos asociados y el costo de la emisión, se le permite que sus estados financieros se encuentren dictaminados por una firma de contadores que cuente con toda su permisología, que sus contadores se encuentren inscritos en el Colegio Público de Contadores y sigan las normas internacionales, pero que no tienen que estar necesariamente registrados en el Registro Nacional de Valores. Ahora, pasando a la última excepción que tienen las pymes respecto de las normas que regulan la oferta pública de valores, es la exención que ellos tienen de presentar el dictamen de calificación de riesgo o los dictámenes de calificación de riesgo y su sustitución por la evaluación financiera integral. ¿Qué sucede? En todas las emisiones de valores se solicita la presentación de 2 dictámenes de calificaciones de riesgo, pero para las pymes se prevé que en vez de este dictamen de calificación de riesgo se realice una evaluación financiera integral por parte de SOGAMPI, que es la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Industria. Para que SOGAMPI inicie esta evaluación financiera es necesario que la empresa esté al día en todos sus aspectos legales y normativos. Y esta evaluación financiera integral es muy similar a una calificación de riesgo, ya que SOGAMPI toma en cuenta factores cualitativos, cuantitativos y económicos y sectoriales. Es decir, analiza la empresa
en términos generales, evalúa sus finanzas, el factor cuantitativo, y por último, evalúa el factor económico sectorial, es decir, en qué rubro se desempeña la empresa, cómo está ese sector a nivel nacional desempeñándose, y de esta manera puede realizar un dictamen en el cual calificará previamente a la empresa. De hecho, el procedimiento es que Sogampi, una vez que cuenta con toda la documentación, se toma entre 20 o 30 días hábiles en otorgar una calificación preliminar al emisor y le indica al emisor en qué puntos puede mejorar su calificación, si es presentando mejores garantías o si es ofreciendo mayor incentivo al emisor, a los inversionistas mediante una emisión con mayores intereses, de descuento, etcétera. Cualquier mecanismo para hacer más atractiva su emisión a través de una mejor calificación. Otra de las preguntas que nos hacen muchísimo es cuál es el monto máximo de deuda que puede contraer una pyme. Y esto siempre dependerá de qué tipo de título se esté emitiendo. Si hablamos del pagaré bursátil, se prevé que hasta 3 veces el patrimonio de la empresa es el monto máximo de deuda que se puede contraer. Si hablamos de títulos de participación, esto dependerá necesariamente del activo subyacente que respalde estos títulos. Y si hablamos de papel comercial, no se prevé en las normas ningún límite. No obstante, siempre es necesario tomar en cuenta, más allá de lo que indica la norma sobre el límite, el mercado en el cual estamos emitiendo estos valores, ya que si el mercado no tiene profundidad suficiente, se puede emitir una deuda de un monto muy alto, pero no será exitosa la colocación. Por eso es tan importante el análisis de mercado y de entorno que se debe realizar, como Gianni más adelante les explicará. Bueno, y ahora, esto nuevamente es una hoja de ruta del mercado de valores parecida a la que presentó Said, pero dirigida específicamente a las pymes. Como vemos y hablamos al principio, el financiamiento es directo entre la pyme y el mercado, intervienen otras personas en el medio, pero no hay una intermediación financiera como en la banca, que agarra un dinero, como explicó Said, y lo presta, se voltea y lo presta. Y bueno, por último le damos la bienvenida a Gianni, que nos va a hablar de cómo funciona el mercado de valores, cómo está funcionando el mercado de valores en este momento y por qué es tan atractivo el momento para emitir deuda en el mercado de valores. Gracias, María Cecilia. Bueno, vamos a hablar del mercado, pero en el área de renta fija. Paso la lámina para iniciar. Ok, lo primero que tenemos que entender luego que hacemos el proceso de emisión y que ya tenemos este prospecto y ya estamos listos, como quien dice, con la emisión y la autorización de la SUNAVAL, se tienen que decidir esas condiciones que están de la mano en este caso, el estructurador y el colocador. Es por ello que hacemos 3 tipos de estudios en Caja Caracas. El primero es un estudio de mercado bursátil. Nosotros tenemos una estadística general de todos los papeles, obligaciones que han salido dentro del mercado, cuáles son sus rendimientos, sus cupones y los plazos. Lo segundo es que hacemos un estudio de mercado, pero basado en el área bancaria, porque ahí nosotros determinamos cuánto es la tasa activa, la tasa pasiva, que influye sobre los inversores. Y el estado de mercado de inversores, que es la última, nosotros hacemos pulsamos a nuestros clientes que quieren comprar esos papeles y cómo están ellos, qué es lo que quieren y hasta dónde ellos pudiesen adquirir o absorber esta emisión que está saliendo. Por favor. Luego que nosotros más o menos tenemos toda esta información de estos 3, hacemos una reunión con el emisor y le proponemos, esto es algo interno de Caja Caracas, donde nosotros hacemos unas premisas. En este caso les traje un ejemplo de 2 tipos de premisas, una 4 meses y una 5 meses, con unos cupones al 88% y un pago de intereses mensualizados, ¿no? Y del lado derecho pueden ver los descuentos, hay descuento al 20, al 25%, esto de acuerdo a cada inversor. Esto lo podemos colocar como ustedes quieran, o sea, puede ser un descuento del 15%, un descuento del 20%, de acuerdo a lo que solicite el mercado. Y esto nos va a dar, con esas 2 premisas, plazos y descuentos, nos va a dar un rendimiento anualizado
qué es lo atractivo cuando le vamos a colocar a los inversores. ¿Puedes pasarlo, Mari, por favor? ¿Qué documentos necesito? Bueno, Said ya les habló de lo que era el macrotítulo. Hay otros 2 documentos que se emanan de ese macrotítulo que, recordando, si quieres pasa a la siguiente lámina para hacer el recordatorio de lo que es el macrotítulo. El ejemplo que les trajo Said, el macrotítulo, bueno, es el título globalizado que representa esos valores que estamos emitiendo. Y les quise traer que hay 2 tipos, uno provisional y uno definitivo, por si acaso lo ven por allí. El provisional es el que hacemos al principio y lo presentamos a la Caja Venezolana de Valores, donde tenemos el total de esa emisión. Sin embargo, puede suceder que no se colocó totalmente y entonces se debe emitir un macrotítulo adicional que sería el definitivo luego de culminado el plazo de colocación. Siguiente lámina. Esto es un aviso de prensa que exige la normativa, donde nosotros vamos a publicar todas las características que tiene la emisión, si salimos una emisión completa o salimos por serie. Eso depende de cómo vayamos a comercializar esa emisión y el volumen que tenga esa emisión. Y aquí no es más que para indicarle a los inversores cuándo inicia esa oferta y cuáles son sus características principales. Puedes pasar a la siguiente. Esta es una hoja de términos y condiciones. Esto es como un poco más la parte financiera interna, donde nosotros establecemos unas premisas. Y les traje como un zoom de esta hoja de términos. Por favor, pasa a la siguiente, Mari, donde se ve las características. Fíjense que aquí, en este caso, bueno, se establece la serie. Esta emisión salió por series. Una fecha de emisión, una fecha de vencimiento, el plazo, que en este caso era 120 días, una base de cálculo, que esto es netamente financiero, el precio en que lo vamos a colocar, unas tasas de interés, el rendimiento base, se le especifica quiénes son los calificadores y el tipo de calificación, que es muy importante, el agente líder de colocación y el agente de custodia. Esto es como un zoom de esa hoja de términos. Quería traerles más o menos lo que era la colocación primaria, que no es más, visto del lado del inversor, que es la adquisición inicial de esta emisión. Es la primera vez que se adquiere este título. Visto del lado del emisor, es la primera vez que nosotros vendemos este papel. ¿Y quién es el agente de colocación primaria? Pues no es más que aquellas casas de bolsa, sociedades de corretaje autorizadas para vender esta emisión de valores. Por favor, la siguiente. Aquí voy a hacerles un poquito de hincapié de lo que previamente habló Said. Bueno, hay 3 tipos de contratos para colocación primaria, en firme garantizada y a mayores esfuerzos. La usual, la que todos hacemos actualmente, es en base a mayores esfuerzos. Son contratos ya estipulados donde, bueno, llegamos a un acuerdo y todo esto es hecho por el estructurador. En este caso, Interjuris y Caja Caracas pues lo llevan de la mano en todo ese proceso. Esto es para que conozcan internamente cómo se maneja, pero para ustedes es simplemente ir sobre la marcha y dejarse llevar. Este es el contrato que celebra, perdona Yanni, el emisor con el agente de colocación, que en este caso sería Caja Caracas, y qué es lo que tiene que hacer Caja Caracas en base a ese contrato. O sea, cuál es su obligación para la colocación de los títulos en el mercado. Perfecto. Aquí les quise traer unos detalles importantes. Los pequeños inversionistas, como lo resaltó María Cecilia al principio. María Cecilia, ¿puedes darle hacia atrás que se corrió la lámina? Sí. Ok. Como lo destacó María Cecilia al principio, el mercado de valores y la SUNAVAL como ente regulador hace especial énfasis en la protección de los inversionistas, pero más aún al pequeño inversionista, que para ellos pues es el débil jurídico. Por eso les traje el primer recuadro. Las normas de oferta pública siempre tienen una fecha de preferencia para la adquisición de los pequeños inversionistas. Y ellos establecen, y así está establecido tanto en el aviso de prensa como en el prospecto, que ellos tienen los 5 primeros días hábiles que sale esta emisión, ellos tienen el acceso a esa emisión completa. Sin embargo, no quiere decir que después de estos 5 días no puedan seguir adquiriendo estos pequeños inversionistas, simplemente que se le da
esa brecha de tiempo para que ellos sean los primeros que pulsen esa emisión y esa compra. No puede ser más del 2% de la serie o de la emisión completa, depende cómo salga al mercado, y hay algunas excepciones a algunas emisiones dirigidas a clientes profesionales que ya Armando se los explicó en la ponencia de las pymes. El segundo recuerdo es el monto colocado. Entonces siempre lo preguntan, una vez que nosotros empezamos a vender, ¿cuál es el plazo de que yo recibo mi dinero? Bueno, ese dinero se recibe un día después. O sea, hoy coloqué ese dinero, se hace la liquidación en el mercado hasta las 2 de la tarde, se hace unos cálculos dependiendo de todo lo que tiene que ver con comisiones, y el cliente recibe al día siguiente, a primera hora de la mañana, sus fondos en neto. Eso también va a depender del banco que utiliza el cliente, pero esto es en tiempo real. Dinero colocado, dinero que el cliente o el emisor en este caso va a tener en su haber. Y el último es el registro de la colocación. Nosotros como entes regulados y los emisores como entes regulados, una vez que entran en el mercado de valores, deben cumplir una serie de registros y deberes formales. En este caso nosotros vamos haciendo el registro de la colocación diaria, y eso es enviado a la SUNAVAL. Eso también es transparente a los ojos del emisor. Nosotros hacemos todo ese trabajo y le enviamos, igual que se lo enviamos a la SUNAVAL, se lo mandamos en tiempo real a ese emisor. Y una vez culminada la colocación, se le hace como un compendio donde tienen toda la información que respalda toda esa colocación y esa emisión que realizaron ustedes. Ustedes van a tener ese juego a la hora de que tengan alguien que les pueda preguntar sobre eso. Ustedes simplemente entregan toda la información que nosotros les consignamos de manera organizada en una carpeta. Pasa a la siguiente lámina. Aquí les traje un libro de órdenes o operaciones, es casi la misma estructura. Fíjense que aquí se ve un poco pequeño porque es bastante largo. Es el nombre de la empresa emisora, el RIF, datos verdad básicos, nombre del inversionista, qué tipo de emisión es, si salió por series, el ISIN, que es la cédula de identidad, por decirlo así, de ese título. Cada uno de los títulos que nosotros vamos emitiendo tienen una cédula, en este caso, bueno, el ISIN, que lo identifica en cualquier parte del mundo. Esto es a nivel universal. Tiene un valor nominal, un precio que ya lo establecimos en la hoja de términos, cuánto es el cupón anualizado, el rendimiento, la fecha de inicio de la oferta y la fecha valor. Y esto, ¿por qué se coloca? Porque conforme van pasando los días, existen unos intereses que nosotros lo llamamos intereses caídos, y hay que calcularlos, un valor efectivo que es lo que recibe realmente el emisor, y aquí llevamos a la última columna cómo va el avance de esa colocación. Esto lo van a recibir ustedes en tiempo real, donde van a ir viendo a quién se le vendió, cuánto se le vendió. Toda la información aquí en el mercado de valores es transparente y registrada en tiempo real. Pasa a la siguiente. Un comentario, Yani. El ISIN es, como dice Yani, la cédula de identidad. En cualquier parte del mundo, si uno quiere comprar ese título, lo compra con ese ISIN, y eso es lo que sucede. Los títulos, a través de los corredores o los intervinientes en el mercado de cada mercado, se compran, pero entre ellos simplemente dicen ISIN tal cantidad. Correcto, es correcto. Ese es el que te va a dar el nombre. Aquí les traje un ejemplo, bueno, para que tengan una idea. Este es un ejemplo al 9 de octubre, es para que vieran cuando emitimos las ventajas que traen numéricamente. En este caso, del lado izquierdo van a ver los costos unos costos aproximados de una emisión tradicional. Por eso es que ven la cantidad de empleados. Esto puede ser, siempre le mandamos esta calculadora al emisor, donde ustedes pueden ir jugando. Mira, yo soy pyme, entonces al colocar 100 o menos trabajadores, pues automáticamente se mueven los costos que están en ese cuadro. En este caso quise traerles el ejemplo de una oferta pública tradicional o regular. Del lado derecho, voy a agarrar aquí el mouse, me disculpan, aquí para que vean más numéricamente. Esta era una emisión. En aquel momento teníamos un tipo de cambio del Banco Central de Venezuela de 450.
y esta emisión era por $100.000, pues esto era lo que nos arrojaba en bolívares. En este lado teníamos lo que era el tipo de cambio paralelo y el monto en paralelo. Fíjense que nosotros hacemos aquí un estudio hacemos un promedio y unas estimaciones de acuerdo a cómo van saliendo los plazos. En este caso hicimos plazos a 90 días, a 120 días y a 150 días. Son los plazos que podemos colocar en el mercado. Y hacíamos estimaciones que en 90 días en aquel momento, o sea que en ese momento era para diciembre, nosotros ya teníamos una reducción de la deuda. El que emitió en 100.000 en bolívares en 45, pero solo iba a pagar $55.000 al cambio o una reducción del 44%. Eso es lo atractivo del mercado de valores. Ustedes están emitiendo en bolívares, recibiendo un dinero en tiempo real hoy, pero cuando van a pagar, esto ya se diluye por el efecto inflación y aquí tomamos otro tipo de variables y premisas, que en este caso es una depreciación del tipo de cambio y otro tipo de variables que tomamos. Fíjense que aquí, si salimos a 120 días esa colocación, pues esos mismos $100.000 a bolívares, que eran los 45.000 millones, pues ya nada más tendrían que pagar unos $27.000. Y así sucesivamente, mientras más largo el plazo, pues el beneficio para el emisor es mayor. Tenemos un cambio en estimaciones y atractivo en esta reducción de la renta. Normalmente, y dependiendo del tipo de empresa que sea, nosotros estamos emitiendo entre 120 días y 90 días, o sea que es bastante beneficioso para el emisor. La siguiente lámina. Aquí les quise traer un poquito de estas emisiones que están actualmente en circulación y donde pueden observar que los precios siempre vienen con descuentos para hacerlo más atractivo. Tienen unas tasas cupón hasta el 95%, pero esto también va a depender del tipo de persona o del tipo de condiciones que queramos exponer al mercado. Y los plazos van, como les dije, de unos 90 días a 180. Aquí tenemos una pequeña excepción, que la quise colocar aquí, que es Cargill de Venezuela. Ellos salieron a 26 días, pero era un tema de que era un remanente que les quedaba de una emisión del 2019. Entonces ellos querían colocar lo más rápido posible este monto. Fíjense que a 26 días tiene un rendimiento de 180%. Estos rendimientos son anualizados y vienen establecidos de acuerdo al precio, la tasa y el plazo. Es una fórmula financiera que nos enfrenta a esto. Pero fíjense que siempre están entre 180 y 200 y un poquito más de 220%. La siguiente lámina. Muchas de las personas me preguntan, oye, si del lado, ¿quién compra esto si se le va a devaluar el dinero en el tiempo? O sea, ¿quién lo adquiere? Ustedes tienen la capacidad de colocar esos papeles, ¿a quién? En este caso, estas personas que los traje aquí, quienes compran, la parte tradicional y moneda extranjera la puede comprar todo tipo de persona, tanto natural como jurídica. Y las pymes lo pueden comprar este tipo de clientes, corredores, casas de bolsa, banco, empresas, cajas de ahorro. Pero efectivamente, y lo que nuestros clientes por excelencia que compran renta fija, siempre son aquellos clientes que tienen excedente en bolívares y no tienen otra opción de diversificar esto. ¿Qué quiere decir esto? Una caja de ahorro, un fideicomiso, una empresa de seguro, no pueden comprar otro tipo, o sea, no se pueden respaldar en dólares, no pueden hacer otro tipo de inversiones. Y cuando le hacemos un análisis a la banca en ese estudio de mercado bancario, observamos cómo los rendimientos que está otorgando la banca está por debajo de lo que nosotros ofrecemos en el mercado de valores. Entonces, para ellos es bastante atractivo que en vez de recibir 130% en un depósito a plazo fijo, pues es preferible recibir 200 o 225% por esa inversión. Es por eso que se hace bastante atractivo para estas personas que nosotros le llamamos clientes profesionales y donde nosotros tenemos ya una gama, dentro de esos 250 clientes activos, pues ya ellos están, sobre todo nosotros vamos muy fuertemente con lo que son cajas de ahorro y fideicomiso, y de verdad que hasta ahora hemos colocado todo lo que nosotros hemos emitido, se ha colocado y relativamente rápido. Recuerden que la colocación va a depender de factores que son externos, y que en Venezuela siempre es una incertidumbre, por eso es que tratamos de que
esos estudios de mercado sean una vez que obtenemos todo el prospecto y la autorización de la SUNAVAL, para que sea lo más fresco posible. Ustedes tengan todo este estudio y podamos salir con la colocación a que esté apegada a lo que quiere el mercado. Que esto sea lo más rápido posible, porque entendemos que mientras más rápido coloquemos, pues más rápido vamos a realizar lo que queremos hacer con este financiamiento. Pasa la lámina, Mari, por favor. Por último, son las ventajas de ingresar en el mercado de valores. La primera es la proyección de imagen corporativa. Nosotros en el mercado de valores somos entes regulados por la SUNAVAL. Una vez que ustedes ingresan como emisores dentro del mercado de valores, pues se deben a una serie de deberes formales que no son nada complicados, no se asusten, son detalles donde van a tener que enviar lo que son sus estados financieros, donde vamos a conocer en ese prospecto, tenemos toda la información de la empresa, sus accionistas de una manera muy general. Sin embargo, esa información está ahí al público. Y eso nos da un posicionamiento corporativo en el mercado. Ya pasamos a ser una empresa regulada y así lo ven las empresas a nivel mundial. Una empresa que cotiza en bolsa, de cualquier bolsa a nivel mundial, pues una empresa que tiene una imagen corporativa distinta a una empresa que es netamente privada y que nunca ha entrado en un mercado de valores. La segunda, para los abogados que hacemos adquisiciones y fusiones, como yo, es muy, muy distinto cuando una empresa, cuando tú haces la auditoría legal o la auditoría financiera a una empresa que está en el mercado de valores a que no. O sea, estar en el mercado de valores te da una garantía de que la información es válida, porque ya el mercado certificó que esa información es válida comprando tu emisión y tú certificaste que eres cumplidor de tus obligaciones cumpliendo las obligaciones de la emisión. O sea, la diferencia es muy, muy grande. Es correcto. Esto te da un plus inmenso. Bueno, optimizas tu estructura financiera porque aquí te adaptaste, hiciste una serie de modificaciones en el caso de estas pequeñas, sobre todo en la pequeña y mediana empresa que la gente lo ve con otros ojos porque estás como en un rubro muy por debajo de una empresa PIB, como lo llamamos nosotros. Pues resulta que cuando tú entras al mercado de valores, o para poder acceder a ese financiamiento, tienes que haber hecho una serie de cambios en tu estructura financiera, donde estás auditado. O sea, es una visión muy distinta, por eso esto es muy importante. Diversificas fuentes de financiamiento, porque ya no te vas a un solo sector, no te vas a la banca, que tú mismo te estás financiando, tú mismo estás colocando tus plazos y tú mismo estás ahorrando tu financiamiento, tus deudas. Entonces esto te permite tener varias opciones y a la hora de que esto vaya cambiando, pues tienes aquella forma de exigirle al banco, porque sabe que tú te puedes financiar a mejores condiciones. Bueno, condiciones en general, correcto. Sí. Te da una seguridad, orden y confianza porque el mercado así lo trae. Como les dije, aquí la información es registrada diariamente en el mercado de valores. Todos los procedimientos, todas las operaciones pasan por bolsa y esto te permite tener una credibilidad, una confianza y todo está muy organizado. Ante los ojos de la SUNAVAL, pues tiene que ser así y para nosotros como ente regulado es así. O sea, ustedes van a ver una organización, cuando ustedes vayan emitiendo cuál es el registro, todos estos soportes están, que lo pueden verificar en tiempo real, no solo en la casa de bolsa, sino también a través de la bolsa y sus sistemas y también en la SUNAVAL. Recuerden que esta es una información pública. Y entrar en renta fija en el mercado de valores es el primer paso de todo un proceso. Esto es como la primera entrada. Recuerden que la renta fija es un primer producto, pero nosotros podemos tener obligaciones convertibles en acciones, entrar a emitir acciones en el mercado y bueno, ¿por qué no? Al final terminar en lo que es la pizarra de la Bolsa de Valores de Caracas con nuestras acciones y que nos permitan capitalizar nos permita capitalizarnos como empresa. Esto es un mundo, de verdad que le damos, queríamos darle esta información general, de verdad que es bastante general y tratamos de comprimirlo lo máximo, pero esto es un mundo que ustedes pueden aprovechar de diferentes formas, de acuerdo a la empresa. Mira, hay formas de adelantar los flujos de efectivos con titularizaciones, con títulos de participación. Hay un mundo inmenso que, bueno, les invitamos a que nos contacten y que puedan tener la posibilidad de
de obtener estas ventajas. Estas ventajas más importantes, porque hay muchas ventajas adicionales. Correcto. Muchísimas gracias, Yani. Muchísimas gracias, Said. Muchísimas gracias, Armando. Abrimos una ronda de preguntas para quien las tenga. Ahorita si quieren pueden poner su micrófono, quien quiera preguntar, o lo hacen por el chat, como mejor les parezca. Vamos a dar unos 5 o 10 minutos dependiendo de la cantidad de preguntas. Ahí estamos confiados. Bueno, si no tenemos más preguntas, les damos muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Nos ponemos nuevamente a la orden y espero que les haya sido útil. María Cecilia, vemos algunas preguntas en el chat. No sé si sería bueno contestarlas. Yo las fui respondiendo, pero si quieres las respondo. Ya fui respondiendo. Ya respondimos. Ok, perfecto. Sí. Buenísimo. La primera pregunta fue dónde se inserta la reciente aprobación de la Comisión de Santa No, nos Teresa. la mandaron directo. La de... Hay una que me enviaron directo. Hay una pregunta que me enviaron directo y es, ¿hay posibilidad de hacer una emisión en moneda extranjera sin tener un plan de exportación? No, no es posible. Necesitas el plan de exportación necesariamente para poder hacer una emisión. Siempre y cuando seas una empresa venezolana, porque si eres una empresa extranjera sí lo puedes hacer porque tienes una fuente de financiamiento en moneda extranjera en el exterior. La fuente de repago. Exactamente. Recuerden que el tema de la moneda extranjera, todas las emisiones se basan en lo que es el flujo de fondos. En el análisis principal versa sobre lo que es el flujo de fondos que tú vayas emitiendo como empresa. Para poder salir con una emisión en moneda extranjera, pues necesariamente tienes que tener un flujo de fondos que pueda hacer el pago en moneda extranjera. Es por ello que pues tienes que tener un plan de exportación para tú mismo pues hacer esa producción de esa divisa. Algo que quería recalcar con esta última ventaja, que es el primer paso para ingresar al mercado de valores, es tomar en cuenta que obviamente la primera emisión es la más costosa porque hay que hacer todo un trabajo para registrar el emisor y para poner a la compañía a tono, vamos a llamarlo así, con el mercado de valores. Pero este es un buen ejercicio porque cada vez que hagas una emisión, entonces los costos son menos y menos porque ya estás acostumbrado a actuar dentro del mercado de valores. Es como que vas y te vistes para una fiesta y te compras un vestido muy caro, pero la próxima vez que te lo pones ya depreciaste el valor del vestido. Es correcto. Muy bueno ese ejemplo, María. Bastante práctico. ¿Cuál es el monto mínimo invertir? Sí. No te escuchamos. No te escuchamos, María, pero el monto mínimo a invertir actualmente es 1.500.000 bolívares. No es nada de verdad que costoso ni cuantioso adquirir. Hay unas emisiones que pues salen con 2 millones, pero eso tiene que ver del tema de práctico numérico que nosotros colocamos a 1 millón. El 1,5 millones es el mínimo, pero tienen que estar pendientes en el aviso de prensa porque hay unas que salen con un monto mínimo de 2 millones. Eso depende de las condiciones que vayan, pero nunca van a conseguir actualmente una emisión que puedas invertir menos de 1,5 millones. Eso está atado a la unidad tributaria. Muy pendientes, cuando salga este aviso de prensa o cuando tengan las hojas de término, solicitar esta información. Eso es de carácter público, el prospecto, la hoja de término, el aviso de prensa y el macrotítulo cuando vayan a adquirir algún
título o valor. Eso es algo que ustedes tienen que tener para que puedan hacer sus estudios y puedan revisar todas esas condiciones, que cómo sale, cuándo vencen, cómo pagan esos cupones, cuándo te pagan el capital. Toda esa información la deben tener ustedes de la mano cuando van a invertir. Y por favor, léanselo, no es para que lo guarden en una gaveta. No solo los abogados leemos, todo el mundo tiene que leerse porque ahí están sus derechos y tienen que leer cuáles son sus derechos frente al emisor. Es Sí. correcto. La gente se acuerda de eso cuando se presenta un problema, pues. Correcto. Pues nada. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Vamos cerrando porque de hecho nos pasamos unos minutos. Gracias por participar. Quedamos a su orden. Pueden contactarnos a través de Caja Caracas, a través de Interjuris o a través de las cámaras que hoy nos acompañaron en esta presentación. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y Gracias. estaremos a su entera disposición, todos los que quieran reunirse con nosotros.